asambleísta Héctor Muñoz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted, a los colegas, al pueblo ecuatoriano. Quiero empezar mandándole un abrazo cariñoso al colega Mauricio Zambrano por este lamentable fallecimiento, esta pérdida de su padre. Bien, parece que hay que ser o bastante delincuente o estar mal de la cabeza para desconocer la importancia de una ley que permita recuperar o que le permita esta herramienta a las autoridades para poder recuperar lo robado por parte de los sinvergüenzas y corruptos. Creo que en este debate deberíamos procurar dejar de lado el discurso politiquero anticorrupción y centrarnos quizás en ver cómo se puede llegar a mejorar con criterios importantes este proyecto de ley presentado. Muy pocas veces cuando los políticos hablan sobre temas de corrupción se hace un mea culpa, sino que lo que se hace generalmente es acusar a los demás, y yo creo que la gente está ya cansada de eso. La pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad, no solamente como autoridades ni como asambleístas, es saber qué es lo que estamos haciendo de verdad para tener esta lucha frontal contra este problema de la corrupción, más allá de quejarnos día a día de que vivimos en un país infestado por problemas de esta naturaleza. Y me parece que este tipo de proyectos que se han presentado, este proyecto en particular que se ha presentado al debate, podría ser una respuesta importante que pueda dar este Parlamento Nacional, y estoy seguro que a lo largo del debate se podrá corregir algunos elementos técnicos que no están muy bien definidos o que tienen algunas falencias, justamente para que esta norma pueda entrar en una ejecución eficaz. La organización no gubernamental de Transparencia Internacional, que monitorea alrededor de 183 países, hizo un estudio en el 2018 y estableció que el Ecuador se encuentra en el puesto 34 de los países con mayor índice de percepción de la corrupción. Sin embargo, como le dije, esto fue en el 2018, antes de que se dé todo el problema de la pandemia y antes de que los ecuatorianos nos enteremos de las barbaridades que se dieron a raíz de las contrataciones con el tema de la salud pública. Tristemente hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo se ha infringido la ley constantemente en temas de sobreprecio, coimas, delincuencia organizada, etc. Gente sin escrúpulos, lastimosamente, que ni siquiera por atravesar esta dolorosa pandemia pudieron dar una tregua a sus pretensiones delincuenciales. El disgusto social me parece que ha aumentado, la paciencia de los ecuatorianos efectivamente se va terminando día a día, y esa sensación de que existe impunidad en el país es lamentable. Y esto también en relación a la escasa respuesta que pueden dar las autoridades frente a estos problemas tan desastrosos. Como decía, este proyecto de ley, que la finalidad que persigue y que tenemos que debatir, me parece que es necesaria. Podría ser, como decía, una respuesta directa, sobre todo para que los delitos no queden en impunidad y para que se pueda recuperar los dineros y los bienes robados por los sinvergüenzas, por los corruptos, y sobre todo que el destino de esa recuperación se dé este destino legal, justo y sobre todo de beneficio a la ciudadanía. Más allá de lo loable o de las buenas intenciones que pueda llegar a tener este proyecto de ley, voy a hacer algunas observaciones y que posteriormente lo presentaré por escrito. Primero es decir que no estoy de acuerdo con la creación de una nueva entidad o una nueva institución pública que maneje los fondos recuperados por la gestión. Esto, sin lugar a dudas, va a incrementar la burocracia estatal. Esto es contrario a la innovación y a la eficiencia que tanto se busca dentro de la administración pública. Me parece que el país no está
para crear más instituciones del sector público, para engordar más la burocracia. Y creo que al contrario, deberíamos tratar de ser un poco más creativos y buscar un modelo que sea más enfocado quizás en el ahorro. Y esto además porque hemos constatado hasta la saciedad que el Estado no es un buen administrador de los bienes incautados. Lejano a revalorizar los bienes incautados, creo que siempre se ha tenido el efecto contrario. Yo creo que un ejemplo de esto es efectivamente lo que pasó con Inmobiliaria, una entidad totalmente ineficiente que estaba, entiendo, a punto de desaparecer y que lo que busca eventualmente la creación de esta entidad es que tenga más o menos los fines parecidos, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Si bien es cierto, y como lo dijo el ponente dentro de su exposición, esta sí es una ley nueva para Ecuador, pero no es una ley nueva para la región. Países como Colombia, por ejemplo, tienen una ley bastante parecida a esta o que tiene la misma finalidad, y en esa misma ley se crea, por ejemplo, la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que no es una entidad autónoma e independiente, sino que, si no me equivoco, o forma parte de un ministerio determinado. Me parece que esto podría un poco darnos luces de cómo organizar a esta entidad que se pretende crear justamente para que la administración de los bienes sea bastante más eficiente. Bien, por otro lado, me parece que es acertado el tema de la monetización de los bienes incautados y que sea destinado a los sectores más necesitados. Me refiero puntualmente a la educación y la salud. Además que esto tiene relación directa con lo que establece el artículo 298 de la Constitución sobre la posibilidad de las preasignaciones de los recursos que entren al Estado. Sin embargo, en esta misma línea, a mí me preocupa lo que establece el artículo 65 del proyecto de ley que estamos analizando, porque se refiere a los gastos de administración de los bienes o activos sujetos a la extinción de dominio, y establece que se pagarán con cargo a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes administrados. Esto, desde mi punto de vista, es claramente contradictorio con lo que establece la Constitución en el artículo que había citado, que es el artículo 298. Además, esto es contrario a la universalidad de la composición del presupuesto general del Estado, y además tomando en cuenta que esa preasignación no está determinada por parte de la Constitución, así que eso eventualmente podría prestarse para un tema de inconstitucionalidad. Nuevamente, considero que un proyecto de esta naturaleza es beneficioso, aparte es necesario que tenga el país, siempre y cuando se respeten los principios universales como es el principio de la inocencia. Aquí se ha dicho efectivamente que no se está yendo en contra de la persona, sino en contra de los bienes, pero los bienes necesariamente son de las personas. Entonces, aquí hay que ser bastante cuidadosos. De nuevo, más allá de tener una muy buena intención, hay que tratar de sobrellevar estos inconvenientes que podrían eventualmente complicar el ejercicio eficaz de una ley de esta naturaleza. Considero que la norma debería ser de carácter excepcional, no general, con causales determinadas. Como lo han dicho algunos expertos en materia penal, se podría dar, por ejemplo, cuando el proceso judicial se vea suspendido, se puede haber interrumpido, en donde, por ejemplo, la presentación del procesado no sea garantizada, o en caso de fuga del procesado o por fallecimiento de este. Cuidado, y la posible solución que se pretende plantear sea eventualmente peor que el problema. Pensemos más allá de lo coyuntural, pensemos más allá de lo bonito que puede sonar políticamente que la Asamblea Nacional esté discutiendo una ley de extinción de dominio. Me parece que es indispensable pensar a futuro y sobre todo cómo va a ser la ejecución de una norma de esta naturaleza. Yo creo que la norma tal como está actualmente en el proyecto, sin lugar a dudas, sí podría llegar a recuperar los bienes de los corruptos, pero desde mi punto de vista deja un espacio demasiado abierto que se podría prestar para perseguir también a los inocentes, y yo creo que eso debemos cuidar. Lo peor, desde mi punto de vista, que le puede pasar a una democracia es pasar de un estado de derecho a un estado de persecución o a un estado de venganza. Hemos visto que lastimosamente en nuestro país no existe una independencia pura de las funciones del Estado, y esto eventualmente podría complicar. Nuestra responsabilidad justamente como legisladores, como asambleístas, es mantener un correspondiente equilibrio
entre las herramientas para perseguir a los delincuentes, para perseguir a los inescrupulosos, para perseguir a los corruptos, pero también por otro lado, nuestro deber también es garantizar el derecho de las personas inocentes. Bien, en este sentido, ¿cuál sería la alternativa? Y es que en la sentencia, efectivamente, de culpabilidad por esta clase de delitos se determine con claridad dentro de esa misma sentencia la extinción del dominio de la persona culpable y en eso efectivamente se le puedan quitar los bienes. Esto tiene desde mi punto de vista dos efectos. El primero es que es un procedimiento eficaz que no agrede los derechos fundamentales de las personas investigadas, que no necesariamente son culpables, y la otra es evitar que una norma permita perseguir a personas que no tengan sentencia condenatoria. Más allá de lo que he dicho y más allá de las observaciones que, como les dije, voy a presentar por escrito, pienso que sí es indispensable nuevamente que el país cuente con una herramienta de esta naturaleza. Además, me parece que es un mensaje importante como parte de la Asamblea Nacional de este Parlamento de mandar a los ecuatorianos y decir que sí existen, sí existimos, sabemos asambleístas que venimos acá a trabajar, no a enriquecernos y justamente a cumplir esta calidad de funcionario público para servir a los ecuatorianos y tratar de hacer los días mejores. Gracias, presidente. Gracias, colegas.